Muy bien. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña José Luis Espinosa Piña, amigo de todos nosotros y una persona que yo admiro muchísimo. José Luis es abogado y catedrático, consultor jurídico en Derecho Ambiental, en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, Asuntos Políticos y Legislativos. Profesor investigador de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, donde imparte diversas materias en Facultad de Derecho y en la Escuela de Relaciones Internacionales. Como estudios, es licenciado en Derecho, es maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana, maestro en Derechos Humanos y Seguridad Pública en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, diplomados y cursos en universidades nacionales y extranjeras en las siguientes disciplinas: Derecho Público, Impacto Ambiental, Administración Pública, Historia del Arte, Historia de la Civilización Occidental, Educación, Doctrina Social de la Iglesia, Bioética, Literatura del siglo XX, Procesos Legislativos y Diplomacia Parlamentaria. Como experiencia en el servicio público, ha sido regidor en Morelia, Michoacán, diputado local de Michoacán, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el año 2002-2006 al 2006, diputado federal del 2006 al 2009, y fungió como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional autónomo fundado por la UNESCO y regulado por la Convención de Viena, dedicado a la cooperación internacional en materia educativa y tecnológica. Experiencia académica y en temas ambientales. Profesor investigador de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro. Docente en la Universidad La Salle y en la Universidad Intercontinental. Me voy a brincar algunos datitos, José Luis, si me falta algo. Sí, bríncate todo. Delegado ejecutivo en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Miembro de la Barra Michoacana Colegio de Abogados. Miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas de Granada, España. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Senior Advisor de Globe International, Asociación Internacional de Legisladores por el Medio Ambiente, con sede en Londres. Secretario General de SIGNIS, que es una asociación católica mundial para las comunicaciones, capítulo México. Delegado de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en el estado de Querétaro. Articulista y comentarista en La Jornada, La Silla Rota, Cambio, La Nación, Indicador Político, Grupo ASIR y la revista Palabra. Vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, y presidente de Red Paz, significa Red Paz, es Red de Pensamiento y Acción Solidaria, que es su más reciente creación, esta asociación civil. Bueno, con esto te damos la bienvenida, José Luis. Te dejo el micrófono absoluto. Adelante. Muy bien, bueno, pues les agradezco a todos el favor de su atención y su paciencia. Hoy vamos a hablar de este tema que es poco conocido, no mucha gente sabe de estos coloquios que ocurrieron en el siglo XVI entre los sabios mexicas y los 12 apóstoles de México, los 12 grandes educadores franciscanos que llegaron en 1524. Entonces, partiendo de este hecho, comienzo diciéndoles cuál fue este contexto. Como bien sabemos, la conquista de Tenochtitlan culmina en agosto de 1521. Hernán Cortés entra a la ciudad de Tenochtitlan con sus aliados tlaxcaltecas, toman la ciudad y queda destruido el imperio de los aztecas o mexicas. Esto no se entendería jamás y hubiera sido una hazaña absolutamente imposible, más allá de improbable, imposible, si nos atendiéramos a la historia oficial y a lo que siempre nos han platicado, de que los españoles eran unos abusivos ventajosos que traían armas y tecnología y que derrotaron a los mexicas. En realidad, los españoles eran el 1% de las fuerzas bélicas que aquel día de agosto de 1521 entraron a Tenochtitlan. Solo eran poco más de
600 españoles y cerca de 80,000 indios, tlaxcaltecas, tenochcas, chalcas, cholultecas, tecpanecas y zempoaltecas, los aliados de Hernán Cortés. En realidad fue una conquista hecha por todos esos enemigos que ya tenían los mexicas, en una coyuntura en donde pues viene un agente externo, Hernán Cortés, con estrategia, con ideas. Ellos lo ven como un signo, una señal, se unen, se alían y derrotan a sus odiados enemigos que los sometían y les exigían pesados tributos. Y bueno, toda vez que esto queda consumado, pues viene la tarea de la reconstrucción. Y esa reconstrucción no solo es reconstrucción física, sino también reconstruir la sociedad y comenzar un nuevo periodo civilizatorio. Se asientan las cosas, los españoles junto con sus aliados presentes en la ciudad, se establecen en Coyoacán, se establece Hernán Cortés, se empiezan a establecer diferentes grupos a las orillas de la gran cuenca del Valle de México, y entonces tenemos que Hernán Cortés manda pedir a su majestad el emperador Carlos a España, le manda pedir evangelizadores. Habla de la enorme necesidad que había de difundir la fe verdadera, así dice Cortés en su carta, a los naturales de estas tierras, vasallos de su majestad y amigos y aliados. Así los considera Cortés, no los considera vasallos. ¿Podemos cambiar la lámina, por favor? Muchas gracias. Esta fotografía que ven, estas dos fotos, las tomé el día de ayer. El día de ayer estaba yo en la Ciudad de México y me di a la tarea de visitar ese convento o lo que queda de él, que es el primer convento franciscano que se construyó en la Ciudad de México, en México Tenochtitlan. Es un convento que inició en 1524, el convento de San Francisco el Grande. Hoy queda poco de él. Esa fachada que podemos ver ya es de estilo barroco, ya esa fachada es de 1700 y tantos. El interior, ahorita van a ver la fotografía, pues se empezó a construir en el siglo XVI, en esos primeros años, pero llegó a ser el convento, la construcción conventual más grande de toda Nueva España y una de las más grandes de todo el continente. Hoy quedó mutilada porque a un costado de esto está la Torre Latinoamericana, está la calle esta cerrada que es la avenida, la calle de Madero, y del otro lado está el eje vial, Lázaro Cárdenas. Pero esta construcción que llegó a tener 36,000 metros cuadrados, hoy queda esta parte del convento y la capilla, y como pueden ver ustedes, es una joya histórica, llena de arte y llena de referencias históricas muy importantes. ¿Podemos cambiar la lámina? Estas fotografías que tomé el día de ayer, en ese pendón ya vemos que los franciscanos, bajo cuya autoridad está esa iglesia todavía, y desde hace 500 años lo está, están celebrando 5 siglos de presencia en México. Tenían unos pendones donde yo tomé fotografías de algunos, porque estos son algunos de los 12 apóstoles, los llamados 12 apóstoles, que son los primeros 12 educadores, evangelizadores, que llegaron a la Ciudad de México y se diseminaron por las provincias que hasta entonces los españoles habían tocado, donde se habían expandido. Fray Andrés de Córdoba es uno de ellos, pero son muchos más. Continuamos, por favor. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Este es el interior al día de ayer, la fotografía es del día de ayer. Como pueden ver, el retablo principal es churrigueresco, es barroco, nada que ver con la austeridad del estilo románico. Me parece que fue la primera construcción. En piedra, desde luego, la piedra volcánica que abundaba en el Valle de México, asentado en una zona pantanosa, y nos narran las crónicas que se inundaba y nos narran las crónicas que era
una tierra no muy adecuada y por eso tardaron muchos años en construir el convento, pero inició con la primera capilla en 1524. Continuamos, por favor. Este es el cartel conmemorativo que los franciscanos están difundiendo y les pusieron 12 apóstoles a semejanza de aquellos 12 de Jesús con los que Jesús inicia su obra, su prédica, y estos 12 apóstoles franciscanos que vinieron a México, encabezados por Fray Martín de Valencia, que era el superior de su capítulo, fueron Francisco de Soto, Martín de Jesús, Toribio de Benavente, que sería conocido después como Motolinía, prolífico autor, gran escritor y cronista, Fray Luis de Fuenzálida, que resultó ser un gran lingüista, un filólogo, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, hombre también culto, docto, virtuoso, que luego regresó a España para armar una barcada. Una barcada era juntar gente para que se embarcara hacia las Américas. Años después de que Fray Antonio de Ciudad Rodrigo llegó con estos 12, digamos que a los 3 o 4 años, regresa a España a buscar más reclutas, más misioneros que quisieran venir a la Nueva España. Y le fue también a Fray Antonio de Ciudad Rodrigo en aquella barcada, que era la palabra con que se conocía esta empresa, que entre otros recluta a don Jacobo de Testera, que fue autor de uno de los primeros tratados de las lenguas de los naturales, y desde luego a Fray Bernardino de Sahagún, que como todos sabemos fue autor de la monumental, increíble, extraordinaria, y no tengo palabras para decir de esa gran obra, que fue la Historia General de las Cosas de la Nueva España, el único volumen del que tenemos todavía conocimiento que existe. Está en la Biblioteca Medicea en Florencia, la Biblioteca de los Médicis, y ahí se conserva en 12 tomos, escrito en náhuatl y en castellano y con dibujos de los tlacuilos mexicas, y es una maravilla desde todos los puntos de vista. También está Fray Juan de Suárez, García de Cisneros, Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, Juan de Palos y Andrés de Córdoba. Estos dos últimos eran legos, es decir, no eran sacerdotes, pero sí eran frailes, eran miembros de la comunidad franciscana. Un lego también fue otro que vino 2 años antes que ellos, que fue el famoso Pedro de Gante. Pedro de Gante, que además era pariente de su majestad imperial Carlos V, venía siendo tío de Carlos V, porque resulta de que Pedro de Gante, su madre, pues fue una de las aventuras que tuvo el emperador Maximiliano de Habsburgo, abuelo de Carlos V. Y en una de esas aventuras, bueno, pues nació un niño, este niño lo enviaron, como solía hacerse, para evitar los escándalos en las casas reales. Lo mandan al seminario de muy chico, desarrolló gran talento intelectual, y estamos hablando de Pedro de Gante, nacido en Gante, en Bélgica, misma ciudad donde nació Carlos V, y llegó a la Nueva España y se convirtió inmediatamente en el primer gran educador. Llega Pedro de Gante en 1523, solo 2 años después de la caída de Tenochtitlan, y al año siguiente llegan estos 12. Llegan 12 refuerzos, donde ya había un centro delantero, que era Pedro de Gante. Continuamos, por favor. Se cree tradicionalmente que los franciscanos se dedicaban sobre todo a evangelizar y a educar, que se dedicaban a pues tener compasión con los abandonados, con los desposeídos o con los sometidos, con los maltratados, que los franciscanos eran buenos para ser evangelizadores, para bautizar, para escuchar, para acompañar, pero no se les concedía mucha intelectualidad. Esta creencia se tuvo ya en los últimos siglos, pero hay que recordar que en la época medieval los franciscanos efectivamente eran intelectuales. Todavía no tenemos a los jesuitas. Los jesuitas se fundan hasta 1541.
se convertirían desde luego en la orden que nosotros asociamos a las universidades y a la intelectualidad, pero también los franciscanos fueron pioneros intelectuales en el conocimiento de las ciencias y las artes. La ciencia medieval, aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Juan Pián de la Carpine fue embajador en el Imperio Mongol. ¿Quién lo nombró? El Papa. ¿Por qué en el Imperio Mongol? Estamos hablando de los mismos años donde Marco Polo andaba en aquellas travesías hacia Oriente. Bueno, pues ya había presencia de los franciscanos. Guillermo de Rubruck en 1220, entre 1220 y 1239, fue un gran explorador de China. Se tienen vestigios de sus obras como Itinerarium, donde él narra aquellos paisajes, aquellas condiciones, narra la fauna, narra las costumbres, narra las tradiciones de aquellos pueblos. Tenemos al gran Roger Bacon, que todos conocemos, es uno de los escolásticos, es un intelectual medieval, profesor de la Universidad de París, que se educó en la Universidad de Oxford. Raimundo Lulio, autor del arte abreviado de encontrar la verdad, otro filósofo medieval, hombres de ciencia completos. Los filósofos eran científicos. En la Edad Media eran, digamos, humanistas que sabían de todo un poco. Continuamos, por favor. En estos antecedentes remotos vemos que hay franciscanos como profesores en la Universidad de Bolonia, la primera fundada en el año 1088 en Italia, la primera de las universidades del mundo. En Oxford, en París, en Toulouse, en Cambridge y desde luego en Salamanca, en España, que también es una de las 5 primeras universidades de la historia. Y estos salmantinos, muchos de ellos llegaron a América y concretamente a Nueva España. ¿Podemos continuar, por favor? Estos franciscanos, cultos, intelectuales, pensadores, hombres de letras, estudiosos de textos viejos, traductores, buenos para las lenguas, estaban en la corte de Carlos V, había que tenerlos. Si el rey quería consultar alguna fuente, los franciscanos sabían en qué textos encontrar. Estaban presentes en la corte del Papa Adriano VI. Fray Juan Glapión, por ejemplo, fue el confesor de Carlos V, era un franciscano. Y aquí tenemos a los 3 primeros franciscanos de México que fueron enviados por su majestad Carlos V a petición de Cortés. Juan de Tecto, Juan de Ahora o de Agora y Fray Pedro de Grante. Estos 3 primeros franciscanos eran flamencos. ¿Qué quiere decir? Pues eran naturales de lo que hoy sería Bélgica. Flandes era parte del imperio de los Habsburgo, era parte del imperio de Carlos I de España, V de Alemania, y entonces estos 3 flamencos, que no hablaban el castellano como lengua primaria, lo aprendieron desde luego, fueron los que llegan. De estos 3, Juan de Tecto y Juan de Ahora morirían al poco tiempo de llegar. Solo sobreviviría Pedro de Gante varios años, hasta la llegada de los 12, y con ellos haría muchas cosas. Se convertiría en el primer gran educador de las Américas. Continuamos. Y esta llegada de Pedro de Gante coincide con la necesidad de fundar un centro de formación, una escuela. Y la primera escuela que se funda en Texcoco, precisamente, fue la de San José de los Naturales, y esta idea que tenía Pedro de Gante de educar a los indios. Y cuando yo menciono a lo largo de esta charla indios, estoy utilizando en el sentido más estricto de la palabra. Los españoles habían pensado que llegaron a la India, así pensó Colón, y por extensión todos los habitantes de estas tierras fueron indios. El nombre se quedó. Hoy tiene cierta intención peyorativa y a la gente le desagrada, le parece que es denigrante la expresión. Yo le estoy utilizando en su acepción pura. Eran los habitantes de estas tierras, sinónimo de naturales. Hoy les llamaríamos indígenas, pero para efectos de esta charla, los indios son los naturales de estas tierras, todos. Se establece Pedro de Gante en Texcoco. Ahí residen estos primeros franciscanos belgas, estos 3.
Dos de ellos, Juan de Ahora y Juan de Tecto, parten con Hernán Cortés a aquella expedición a las Ibueras. Ustedes, porque son gente que les gusta la historia y seguramente ya hablaron de esa etapa, saben que después de que Cortés conquista Tenochtitlan, se revela uno de sus cercanos y ahí va a combatirlo hasta lo que hoy sería Honduras. Eh, ay, ya se me olvidó el nombre de quién era. Era Gonzalo de... Bueno, ahorita me voy a acordar de uno de sus lugartenientes más importantes. Entonces Cortés manda una expedición a las Ibueras, en parte para explorar, pero en parte para someter a, a Gonzalo de... Y ahorita les digo el apellido. Bueno, a esta expedición fallida, donde le va muy mal a Cortés, donde muere, por cierto, Cuauhtémoc, ahí lo torturan y ahí queda ahorcado. También iban estos sacerdotes, estos misioneros, y mueren también desafortunadamente allí. Pedro de Gante, de estar en Texcoco, pasa a la Ciudad de México, en donde hace esta escuela de San José de los Naturales. Empieza la formación de los estudiantes indios y empieza la construcción del convento de San Francisco. Seguimos, por favor. Tenemos que en esta primera etapa educativa, pues no se conocía bien la lengua de los naturales, la lengua sobre todo de los mexicas. Pionero en el aprendizaje de la lengua como buen franciscano fue Pedro de Gante. Empieza a tal forma a interesarse que llega después de unos años a ser doctor, a ser un gran conocedor de la lengua, pero redacta el primer catecismo y el catecismo lo tiene que hacer en el idioma que ellos entendían, que era con dibujos, con pinturas, a similitud de sus códices. Y cuando él comprende los códices y comprende que estos ideogramas tenían significación profunda, hace, por ejemplo, este Padre Nuestro, en donde en estos dibujos expresa ideas amplias. Y cuando dice, no nos dejes caer en... Cristóbal de Olid, exactamente. ¿Cómo se me viene a olvidar Cristóbal de Olid? Si fue uno de los brazos de Cortés en la toma de Tenochtitlan. Bueno, Cristóbal de Olid se revela porque él quiere más tierras y allá va a perseguirlo a las Higueras Cortés. Fue fatídica aquella expedición porque en las Higueras, cuando él llega a combatirlo, pues ya estaba muerto Cristóbal de Olid. Murió allá víctima de las enfermedades, seguramente por alguna flecha envenenada en alguna de las incursiones con los indios mayas de la zona. Bueno, me regreso otra vez a Pedro de Gante. Aquí tenemos estos pictogramas. Y como podemos ver, pues es difícil de comprender para nosotros, pero para los indios mexicas había un acercamiento y eso lo valoraron mucho. La intención no de imponer, ni de ordenar, ni de actuar con prepotencia, sino de en la humildad, en el entender al hermano, en el tratar de comprender su cultura y su cosmogonía. Él trata de expresar el Padre Nuestro con ideogramas indígenas. Seguimos, por favor. Estas escuelas conventuales que se empezaron a construir por todos lados no fueron las únicas. Tenemos todos los conventos que empezaron a construirse en las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Hoy esos 11 o 12 conventos que sobreviven son patrimonio cultural de la humanidad. Unos están en situación delicada, otros han sido parcialmente restaurados, pero son patrimonio de la humanidad. Tenemos también, por ejemplo, los testimonios de Juan de Zumárraga, otro franciscano, en donde él nos habla de que ya había monasteros en Cholula, en Huejotzingo, Tlalmanalco, Tepeaca, Cuautitlán, Tula, Coyoacán, Cuernavaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la provincia de Mechoacán, es decir, Michoacán. Ya teníamos conventos en esos primeros años, en esas primeras décadas, porque venían llegando los franciscanos. Poco tiempo después llegarían los dominicos y enseguida los agustinos. Y hasta unos años después, ya cerca de 1450 y tantos, 60 y tantos, llegaron los primeros jesuitas. Pero estamos hablando de que los pioneros
los primeros educadores, los primeros intelectuales, filósofos, teólogos, humanistas que estuvieron en esta tierra, que hoy es México, Nueva España, fueron los franciscanos. En una conferencia que dio hace algunos años Enrique Krause en la Casa de América, allá en Madrid, hablaba que en buena medida el alma y el espíritu de los primeros mexicanos es franciscano. Llegaron estos hombres a compartir cultura y conocimientos, desde luego la fe, pero no desde una imposición, sino desde el diálogo, como veremos cuando entremos al tema de coloquios que viene enseguida. Continuamos, por favor. Como sabemos, porque hay una leyenda negra contra España, cuyos artífices fueron los ingleses y los franceses, los holandeses, para desprestigiar lo español, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, pues se piensa, se difundió que los españoles, ávidos de oro, de riquezas, venían atraídos solamente por ese deseo de enriquecerse. Esa leyenda negra fue contaminada por muchas historias falsas. Hoy le llamaríamos fake news, que en realidad fue una propaganda contraria a España. Desde luego, claro que hubo excesos en algunos momentos, desde luego los encuentros no estuvieron librados de situaciones de vejación y violación de derechos humanos, pero no ocurrió así en todos lados y en mucho fue por el espíritu de los franciscanos que llegaron a atender al prójimo. Los franciscanos, los frailes, fueron esa muralla de contención, pero además fueron los que lograron esa transformación, esa construcción de una civilización mestiza, civilización que es el México de hoy, civilización fundada en el respeto por el otro, en la otredad, en el prójimo. Y aquí hay que reconocer que franciscanos y dominicos, defensores de la humanidad de los indios, fueron a pelear sus derechos hasta España. Como sabemos, Las Casas, Bartolomé de las Casas, se embarca en un tremendo debate en Valladolid, la Junta de Valladolid de 1550 1551, en donde él debate con Ginés de Sepúlveda y finalmente se establece que los indios sí son seres humanos dotados de alma, de inteligencia, de trascendencia, creados por Dios con todas las capacidades y con todas las facultades para ser súbditos de su majestad y por lo tanto son dignos de educarse y de recibir la fe. Ginés de Sepúlveda argumentaba de que estos indios, si bien son humanos, si bien pertenecen a la misma especie que nosotros, a la misma raza, así lo escribió, digamos, a la misma humanidad, pues no son gentes de fiar porque no obedecen las leyes naturales, practican sacrificios humanos, sodomías y otras aberraciones, y Ginés dice que hay una justificación en someterlos por ser personas en estado primitivo, que además practican costumbres incivilizadas y crueles, y que por ese hecho se les podría someter. Gana la discusión, como sabemos, Bartolomé de las Casas y su majestad la reina Isabel de Castilla, la reina católica, antes de morir en su testamento, hace hincapié de que no se maltrate a sus súbditos indianos, a sus súbditos de la Nueva España y de las Américas, por considerarlos personas con la misma dignidad y consideración que cualquier otro. Que no hayan atendido el llamado de su majestad la reina Isabel la Católica es otra cosa, pero ella lo dice cuidadosamente. Y la escuela de Salamanca, con el gran humanista Francisco de Vitoria, también dominico, igual que Las Casas, Francisco de Vitoria crea el derecho de gentes. Francisco de Vitoria, como catedrático de Salamanca, establece toda una escuela de derechos humanos. Y hoy a nivel internacional, Francisco de Vitoria y sus seguidores, sus alumnos, son considerados los padres de los derechos humanos y los padres del derecho internacional. Esta dimensión humanista de la Escuela de Salamanca, los indios son personas con todos los derechos como cualquier otro,
que nadie les puede escamotear, desconocer o regatear. Fíjense nada más la profundidad. Estamos hablando del siglo XVI. Esto los ingleses no lo vendrían a aceptar sino hasta el siglo XX, y a duras penas. Se autorizan desde el siglo XVI la posibilidad de contraer matrimonio un peninsular español con una natural, con una india, y perfectamente legal y autorizado por las leyes divinas y por las leyes humanas. En cambio, en los Estados Unidos, el primer matrimonio interracial fue autorizado hasta 1972. Hasta entonces, hasta después de que Martin Luther King luchó por los derechos civiles de la población afroamericana, hasta entonces hubo esa posibilidad. Nos les adelantamos más de 4 siglos. Continuamos, por favor. Bueno, pues estos 12 apóstoles traían una visión, pero aquí conviene hacer un pequeño paréntesis. ¿De dónde rayos venían estos 12 franciscanos? Resulta de que estos hombres venían de la provincia de San Gabriel de Extremadura. Ahí tenían una comunidad. En Extremadura había cerca de 12 conventos. ¿Qué había pasado con los franciscanos en el siglo XVI? Bueno, rápidamente un contexto. Siglo XVI, en Europa están las guerras de reforma. Lutero convoca a una rebelión, a una separación, surge la reforma protestante y entonces se convulsiona la Iglesia Católica. Dentro de las órdenes también había diferentes puntos de vista. Ya veníamos arrastrando una discusión amigable, armoniosa hasta cierto punto en sus inicios, porque San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, San Francisco la vivió en sus últimos años, y fue las diferencias entre los frailes observantes y los frailes conventuales de la orden franciscana. Los observantes eran muy, muy fieles a la regla de San Francisco, y los conventuales, los que estaban en los conventos, tenían, digamos que un punto de vista más relajado, menos estricto. Estos conventuales, digamos que son muchos de los que se establecen en España, ayudan a la cristianización de los árabes de Andalucía, de Granada, después de la toma de Granada y la unificación de España, y funda uno de ellos, Fray Juan de Guadalupe, y hay que tomar en cuenta este nombre, Juan de Guadalupe, en la provincia de Cáceres. Allá hay un municipio, una villa, diríamos un pueblito llamado Guadalupe. La etimología de Guadalupe seguramente viene del árabe y está asimilada al Guadalquivir y a toda esa zona. La batalla de Guadelete, digamos que el prefijo Guadal tenía una significancia entre los españoles ya de Extremadura. Y entonces tenemos que Fray Juan de Guadalupe, que como ustedes saben, los frailes y los hombres se ponían el apellido de la villa de donde eran originarios, ¿verdad? Pedro de Gante, pues era de Gante, ¿no? Martín de Valencia, pues era de Valencia. Martín de la Coruña, era de La Coruña. Bueno, pues Fray Juan de Guadalupe era de Guadalupe, Cáceres, en Extremadura. Allí se funda esta rama de los franciscanos, que eran observantes de la regla. Luego tienen un capítulo y hay ahí una serie de reformas y ellos refrendan sus votos de pobreza, castidad y obediencia y refrendan una devoción que tenían allí, la devoción guadalupana. Fíjense que hay muchas confusiones cuando se habla de la devoción guadalupana de los franciscanos. Mucha gente se confunde porque dice que al contrario que en México, que en Nueva España, los franciscanos se opusieron a la devoción guadalupana, pero lo que no entienden es que nos referimos a una devoción guadalupana española, peninsular, extremeña, la devoción de Juan de Guadalupe y de esa Virgen de Guadalupe de Extremadura, cuya devoción ya tenía tiempo en España. Y esa devoción la traen a América, pero no hay que confundirnos, no tiene que ver con las apariciones guadalupanas, sí documentadas, sí establecidas en varias fuentes de 1531. Estos llegan con esa devoción de Guadalupe, de su zona extremeña, y llegan con esos estrictos votos de pobreza y descalzos. De hecho, hay un convento
de Guadalupe, así se llama, en manos de los frailes jerónimos desde aquella época, y esos frailes jerónimos, que eran muy cercanos a los franciscanos, bueno, pues observaban también la regla de la extrema pobreza. Eran los monjes de la descalcez franciscana extremeña, así se les conocía. Y hay un tratado, el Tratado de los Franciscanos de la Descalcez Extremeña. Fíjense nada más. Bueno, pues estos son los que llegan. Estos son los que llegan, estos observantes de la regla, estos reformados de la provincia de San Gabriel de Extremadura, y su prior, su superior, era un hombre cultísimo. Todos ellos eran cultos y muy preparados, pero era un docto, Martín de Valencia. Seguimos, por favor. Bueno, cuéntase que Cortés es informado de la llegada de los 12. Vienen caminando, van bajando al Valle de México, entran por aquella fabulosa calzada, hoy es la calzada de Tlalpan, hoy es un viaducto enorme, pero era una calzada de acceso a la ciudad, porque estamos hablando de que había el lago. Entonces van llegando y Cortés sale a recibirlo, y con ellos sale un montón de indígenas, entre nobles y entre curiosos, y entre, pues, todos que querían ver quiénes llegaban, ¿no? Entonces se apea de su caballo, es decir, se baja de su caballo Cortés, y va al encuentro del que venía a la cabeza, que era Fray Martín de Valencia. Se hinca Cortés, le besa las manos, se arrodilla, le besa el hábito, el sayal, todo raído, todo feo, y abren los ojos desmesuradamente todos aquellos señores, incluido el Guatemuz, así le pone Bernal Díaz del Castillo en su crónica. El Guatemuz era Cuauhtémoc. Hay que recordar que Cuauhtémoc se somete a Cortés y recibe una especie, como diríamos hoy, prisión domiciliaria, es decir, prisión benévola. Era prisionero, pero no traía cadenas. Viene a encadenarlo hasta que se va Cortés a las Cibueras, y como no quiere dejarlo para que no haga una rebelión, se lo lleva con él. Pero entonces nos dice Bernal Díaz del Castillo que hasta Guatemuz, es decir, Cuauhtémoc, como puedes ver, cambiaban las palabras porque no podían pronunciar las palabras mexicas. Hasta él fue testigo, y con gran espanto y apertura de ojos decían, bueno, pues ¿quiénes son estos que el poderoso Cortés se arrodilla a besarles? Cortés, siempre que hablaba con aquellos religiosos, se quitaba la gorra y en todo les tenía gran acato, dice la crónica de Bernal Díaz del Castillo. ¿Podemos cambiar la lámina, por favor? Entonces tenemos que aquí están los 12. Martín de Valencia, ahí ustedes pueden leer que fue el primer superior de los franciscanos, murió en Tlalmanaco. Fray Francisco de Soto, que fue muy docto, desempeñó importantes oficios, murió en 1551. A Francisco de Soto le ofrecieron, ya que Zumárraga deja de ser el primado, deja de ser el obispo primado, le ofrecen él ser el primado de México, y él declina por humildad. Él dice, no, esto puede ser que atente contra la humildad que yo debo de mantener, y declinó la invitación para ser el obispo primado. Martín de la Coruña fue el primer evangelizador de Michoacán, ya les platiqué de él, murió en fama, amplia fama de santidad, los indios lo lloraron de una manera impresionante, de tal manera que cuando llegó Vasco de Quiroga, pues aquello fue la realización de la utopía de Tomás Moro, que llevaba en sus manos el obispo Vasco de Quiroga. Ahí está Toribio de Benavente, gran escritor, gran evangelizador. Se decía que tenía el don de lenguas. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, pues aquellos 12 apóstoles originarios de Jesús, a los cuales estos 12 apóstoles de México querían imitar, tenían el don de lenguas. Y era un don que venía del Espíritu Santo, ¿no? Seguimos con la lámina. Francisco Jiménez Canto escribe la primera gramática en la lengua náhuatl, perdida, extraviada, no sabemos de ella más que por referencias. Antonio de Ciudad Rodrigo, que les digo que fue a la barcada, es decir, a organizar esta redada,
para traer, entre otros, a Bernardino de Sahagún. Está Fray García de Cisneros, que fue el primer provincial elegido por los frailes. Provincial a García de Cisneros creo que lo mandaron a Nueva Galicia, lo que hoy sería la provincia de Jalisco. Luego está Luis de Fuensálida, que fue el segundo custodio, es decir, la segunda cabeza de los franciscanos después de la muerte de Fray Martín de Valencia. Él regresó a España también intentando armar una barcada, pero muere en el viaje de regreso a México. Juan Suárez participó en varias tareas de evangelización. Él fue enviado a la Florida en aquellas expediciones fallidas a la Florida y muere. Él muere martirizado por los indios. Ahí martirizaron a muchos de los españoles. Fue una travesía horrorosa y espantosa. Si atendemos a las crónicas que nos han llegado en boca de diferentes historiadores, entre ellos ha hablado don Antonio Rubial de aquellas expediciones fallidas a la Florida. Bueno, pues ahí muere Fray Juan Suárez. Fray Andrés de Córdoba, él no era sacerdote, era lego, es decir, era un religioso miembro de la comunidad, pero no profesaba el sacerdocio, igual que Pedro de Gante. Él evangelizó Michoacán, Jalisco. Estaba don Juan de Palos, era natural del puerto de Palos, de aquel donde salió Cristóbal Colón, por eso era Juan de Palos, hermano lego que acompañó a Juan Suárez en la Florida y murió también allá con él, otro de los que murieron en martirio. Y Fray Juan Rivas, que aprendió con tal perfección la lengua náhuatl que dejó un catecismo y obras de teatro. Se le atribuye a Fray Juan de Rivas las primeras pastorelas. El creador de las pastorelas fue San Francisco de Asís, fue el primero que hizo representaciones teatrales del Evangelio en aquella Italia medieval, pero como buenos franciscanos, pues aprendieron el arte de utilizar el teatro como un mecanismo educativo y evangelizador, y él hizo las primeras pastorelas de la Nueva España, Fray Juan de Rivas. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, aquí tenemos a los dos grandes maestros mexicanos que nos adentraron en este mundo. Nos pudieron adentrar, entre otras cosas, porque no eran villamelones ni improvisados. Don Miguel León Portilla era un profundísimo académico, un sabio, antropólogo, lingüista, historiador, y nahuatlato. Era un docto en el idioma náhuatl. Él leía perfectamente viejos escritos del náhuatl y podía interpretar las diferentes modalidades del náhuatl, desde el náhuatl del centro de México hasta sus variantes en otras regiones del país. Todo lo que sabía de náhuatl, dice Miguel León Portilla, que además había estudiado en otros países, y creo que es el mexicano que hasta la fecha tiene más doctorados honoris causa, según la UNAM, porque le dieron doctorados honoris causa en todas las universidades que ustedes quieran. Y en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos están varias de sus obras. Ustedes pueden encontrar en YouTube una entrevista que le hacen a don Miguel, porque la Biblioteca del Congreso lo nombró leyenda viva, leyenda intelectual viva. Y esto fue unos 4 o 5 años antes de que él muriera. Con mucha humildad recibió ese premio. Pero nada más les digo, bueno, pues que había nivel, no había improvisación. Lo que aprendió, lo aprendió del hombre que está a su derecha, este busto de Ángel María Garibay Quintana, este hombre de lentes con barba. Este fue el máximo filólogo, conocedor, experto de la lengua, por lo menos del siglo XIX para acá, reconocidos por todos. Y León Portilla fue a estudiar con él. León Portilla cuenta cómo era estricto su maestro Garibay, y de tal a tal hora daba las clases, se iba a la UNAM, regresaba para dar su misa de 7 en su parroquia en el Estado de México. O sea, era intelectual, pero siguió teniendo una vida sacerdotal. Continuamos, por favor. Es precisamente León Portilla el que escribe el libro del Coloquio de los 12, y fue un rescate documental que hizo en un viaje a los archivos españoles, veo, porque esto no estaba ya en ningún archivo mexicano, fue a los archivos españoles, y conocemos de estos diálogos de los 12 apóstoles con los sabios mexicas, que es el tema inicial de esta conferencia, el diálogo de los 12 sabios franciscanos con los sabios mexicanos,
Conocemos este texto hasta que don Miguel León Portilla lo pudo rescatar, traducir y publicar. Y esto ocurrió hasta 1986, que publicó el capítulo 14. Se conocían 13 capítulos antes, que habían sido, digamos que, escritos posiblemente por Sagún. Los diálogos pudieron haber ocurrido si los franciscanos llegaron en 1524 al Valle de México, pudieron haber ocurrido 4 años después, por ahí de 1528. No hay certidumbre, pero ocurrieron cuando ya dominaban el náhuatl ellos y ya podían comunicarse con su contraparte mexica. Seguimos, por favor. Tú me preguntabas que dónde está el Colegio Santa Cruz. Esto es lo que queda, Vero. Ahí está la iglesia, siglo XVI, en piedra volcánica, como se puede ver. Y allá lo que ves atrás en amarillo ya es la reconstrucción del convento. Ahí hay museo y oficinas, pero es una reconstrucción sobre las piedras que quedaron. Si pudiéramos voltear hacia otro lado, en una vista de 360 grados, tendrías la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, ahí está la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y el lugar de la matanza de estudiantes. Eso es lo que queda de ese colegio. Seguimos, por favor. Bueno, se enseñaba ahí el trivium y el quadrivium, eran las artes liberales de la Edad Media. Es decir, enseñaban lo mismo, se propusieron enseñar lo mismo, que era la introducción al conocimiento occidental, que se enseñaba en Bolonia, en París y en Salamanca. Esa era la pretensión de ellos. Al final no se lograría porque, como en todo, hubo grillas y hubo discrepancias con los dominicos, con los obispos primados, y luego llegó incluso unas auditorías que vinieron de España, de los mismos franciscanos estrictos, ¿no? Seguimos. Aquí está. Si conocemos al Dios por quien se vive, que es Ipalnepomoani, Ipalnepomoani es el nombre que le daban a un dios que no aparece en nuestras crónicas y nuestros conocimientos cuando nos hablan de los mexicas en la primaria o en la secundaria. Conocemos a Tlaloc, a Coatlicue y a Huitzilopochtli. Y si bien nos va a Tezcatlipoca y algún otro, pero nunca nos hablaron de Ipalnemoani. Era una especie del dios desconocido. Lo narra Miguel León Portilla. Este dios desconocido por quien se vive, cuando los franciscanos se sientan con ellos y empiezan a dialogar, les dicen lo siguiente. Fíjense cómo comienza este diálogo. ¿Qué es lo que ocurre? Estos 12, siguiendo la recomendación escrita siglos atrás por San Agustín, en donde hablaba que si tú quieres conocer cómo piensa otra cultura, tienes que adentrarte en su lengua. Bueno, pues ellos se lo tomaron muy en serio, respetando su forma de ser, de vestir, sus costumbres, su lengua, todo. Les piden con humildad poderse reunir. Fijan un lugar y llegan sabios viejos, aquellos sobrevivientes de la toma de Tenochtitlan, otros nobles, sobre todo casta sacerdotal, se sientan con estos 12 doctos y sabios y empiezan aquel diálogo. Tenían ya ahí traductores y ellos mismos eran traductores y algunos de los hijos de aquellos hombres de enfrente, de aquellos sabios mexicas, ya estudiaban en el Colegio de Santa Cruz, ya estaban aprendiendo el castellano y hasta el latín. Entonces, en esta confianza, fíjate cómo inicia el diálogo. Dice, aquí lo anoté. Las primeras palabras que dicen ellos, seguramente fue don Martín de Valencia, dice: haced favor de escuchar bien, amados nuestros, vosotros mexicas. Fíjate cómo les dice, amados nuestros, vosotros tenochcas, vosotros señores, vosotros gobernantes, haced favor de considerar aquí y ponedlo dentro de vuestros corazones los que os vamos a exponer, lo que os vamos a decir, el mensaje que les vamos a dar. No nos miréis como si estuviésemos por encima de vosotros. Fíjate nada más, porque nosotros somos semejantes a ustedes. Nosotros también somos maseguales. ¿Qué quiere decir maseguales? Gente del pueblo, gente común y corriente. Eso le dice Martín de Valencia, le dice, somos también maseguales, gente del pueblo. Solo somos mensajeros.
Aquí venimos a vuestro suelo, a vuestra agua. Fíjate cómo hablan con metáforas como ellos. El idioma náhuatl estaba cargado de metáforas y eran metáforas de la naturaleza. Esas primeras palabras, ya interpretadas hermenéuticamente por Garibay Quintana, por León Portilla, antes de él por García Casbalceta y ahora modernamente por un gran erudito mexicano actual, contemporáneo, Rodrigo Martínez Barax, que ustedes lo pueden encontrar dando conferencias en muchos lugares y en México. Todos ellos haciendo este ejercicio hermenéutico hablan de que se acercaron desde la humildad y desde la comprensión absoluta. Estos franciscanos por eso pudieron abrir al diálogo con los mexicas, cosa que no había ocurrido con los soldados y los militares españoles. Con ellos ocurrió un acercamiento diferente. Con estos intelectuales ocurrió un acercamiento, pues desde esta espiritualidad franciscana amorosa. Entonces, continúan diciéndoles que los dioses que ellos adoran son ídolos de piedra. Dice, no pueden, hermanos, contarse la gran cantidad de ídolos de piedra o de madera que vosotros habéis diseñado y que tenéis por dioses. Los nombráis Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Mixcoatl, Tlaloc, Mitlantecutli, los 400 del sur, pero además tienen los 400 conejos y otras deidades. Si fueran el Dios verdadero, el dador de la vida, ¿por qué se burlan de la gente? ¿Por qué se mofan de ustedes, esos dioses? ¿Por qué no tienen compasión de los que son hechuras suyas, de los que son engendrados por ellos? ¿Por qué os causan enfermedades y aflicciones aquellos que ustedes llaman sus dioses? Y ellos dicen, el Dios único del que les venimos a hablar, del que les venimos a compartir, el Dios único que gobierna, no se burla de la gente, porque Él es gran favorecedor de ella. Así hablaban en ese español antiguo, gran favorecedor de ella. Es misericordioso con todos, con vosotros. A vosotros os ama, aunque ustedes no le conozcáis. Los que recibís el nombre de indios, también a ustedes tiene compasión. Y dice, si fuese el Dios verdadero, ¿por qué entonces estos que ustedes conocen como españoles llegaron y los arrasaron? ¿Por qué sembraron la muerte entre ustedes y sus dioses no los atendieron o protegieron? Dice, ¿por qué nosotros, pues, entonces llegamos de tierras lejanas? Si sus dioses fueran verdaderos, les habrían anticipado esto. Dice, y contestan ellos, señores nuestros, mucho os habéis afanado, así habéis llegado a esta tierra porque habéis venido a mandar en vuestra agua, vuestro monte, como es el lugar de donde vinisteis. Queremos saberlo, ¿cómo es? Vinisteis de entre nubes, de entre nieblas habéis salido. Y ellos contestan, no, venimos de una tierra lejana, que es una tierra donde hay agua, luz, calor, enfermedades, igual que aquí. Dice, nosotros también, al igual que ustedes, dicen los frailes, padecemos calor, morimos de frío, tenemos hambre, también enfermamos. No somos diferentes. Y entonces dicen ellos, nuestros ancestros, Moctezuma el Viejo, nuestros sabios como Ahuitzilotzin, Tizotzicastlin, Tezozomoctli, Netzahualcoyotzin, todos nuestros viejos próceres, nuestros sabios, habrían sabido contestarles a ustedes, dice, en el tiempo de sus vidas, si los hubieran escuchado lo que nos están diciendo, les habrían devuelto y respondido vuestro aliento, vuestra palabra. Nosotros lo que podemos responder es, ¿van ustedes a pedirnos que desconozcamos a nuestros dioses, que desconozcamos nuestras tradiciones que nos fueron transmitidos de nuestros padres y abuelos? ¿Nos van a pedir que acabemos con todo eso? ¿Nos van a quitar todo lo que nos da sentido, lo que nos da identidad? Y ellos dicen, contesta alguno de los frailes, dice, no venimos a quitar, venimos a dar, porque a su vez este Dios del que les hablamos no nos fue a nosotros, sino dado por otros que venían de otras tierras lejanas.
no es un Dios que nació en nuestro continente, no es un Dios que nació en nuestro país, es un Dios que también nos fue dado, como hoy lo damos a ustedes. Fíjate qué interesante. Entonces, cuando ellos preguntan la naturaleza de ese Dios, ellos dicen, pues como ustedes dicen, es el Señor del cerca y del junto, es el Señor por quien se vive, es el Ipalnemoani. Y ellos es cuando empiezan a entender un poco, pero entienden verdaderamente muy, muy poco. Y entonces ellos comienzan. Como podemos ver, el diálogo no se puede agotar en un día, dura semanas, si no es que meses. ¿Quién escribe todo esto? Seguramente lo escribe Motolinía. Estamos seguros que Motolinía escribió muchas líneas de estos para que se preservara este encuentro. Seguramente también escriben algunos de los alumnos que estaban aprendiendo en Santa Cruz de Tlatelolco. Posiblemente ahí estaba Martín Jacobita, estaba Antonio Valeriano, que luego escribiría décadas después el Nican Mopogua. Eran jóvenes. Seguramente también escribe algo este fraile de los 12 que les mencioné, que era un gran lingüista, Luis de Fuenzálida. Bueno, pues todo eso no sabemos porque son textos perdidos. Sin embargo, hubo alguien que los recogió en ese tiempo. Y ese fue el joven que llegó en la segunda barcada, Sagún. Sagún encuentra esos escritos. Sagún los recopila en su colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 20 años después de este diálogo. Y Sagún empieza a escribirlo. Y Sagún publica este escrito. Sagún es el autor de los diálogos. ¿Cómo fue el autor de los diálogos? Recogiendo textos de Motolinía, recogiendo textos de Fuenzálida, recogiendo textos de quien haya escrito ese encuentro, los que estuvieron ahí presentes, testigos directos. Y Sagún, con su conocimiento ya del náhuatl, ya docto y amplísimo, ya con alumnos que eran trilingües, redacta este libro conocido como el Diálogo de los 12 en dos lenguas, la castellana y el náhuatl. Vean qué maravilla. Esta obra, por cierto, fue prohibida en España. Digamos que el Diálogo de los 12 es la larga introducción a lo que vino enseguida, que fue la doctrina cristiana. Nos dice que después de este diálogo introductorio de los 12, cuando por fin los sabios mexicas dicen, está bien, habremos de escucharles lo que ustedes tengan que decir y les escucharemos porque ustedes nos han escuchado. Entonces empieza los frailes con la explicación del Génesis y empiezan a explicar toda la doctrina cristiana. Y eso es lo que se publicó nada más, la doctrina cristiana para los naturales de Nueva España. Así se llamó, Doctrina Cristiana de los Naturales. Y la introducción nada más era los coloquios de los 12. Esos coloquios perdidos durante mucho tiempo, varios siglos, y solo se publica la doctrina, donde ellos empiezan a explicar desde el Génesis. Como podemos ver, pues esto es, híjole, es fascinante. Dicen, entre otras partes de los diálogos, estos mexicas dicen nuestros progenitores nos dieron su norma de vida, que tenían por verdaderos desde hace mucho tiempo. Fue aquellas palabras que nos dieron muchos años atrás. Fue allí en Tula, fue allí en Xochitlalpan, en Teotihuacán. Fue allí, en esos sitios, donde dieron el fundamento de su estera, de su sitial, donde nuestros conocimientos tuvieron fama. Y ahora nosotros, hermanos, destruiremos la antigua regla de vida, la antigua regla de los chichimecas, la antigua regla de los toltecas, la regla de vida de los colhuacas, la regla de vida de los tecpanecas. No podemos estar tranquilos, entiendan, eso no lo tenemos por verdad, aunque os ofendamos, porque esta es la verdad que nos transmitieron nuestros padres. No nos la pueden quitar. Replica uno de los frailes, es que no venimos a quitar, venimos a dar. Venimos a hacerles saber que esto no es invención nuestra y esto no aplica para nosotros, aplica para todo ese mundo de donde venimos y es conocido desde muy antiguo en otras tierras
y así como de otras tierras muy lejanas nos fue traído, así desde las tierras muy lejanas os lo traemos. Dice, y dice el fraile, si los vuestros dioses fueran verdaderos dioses, ¿acaso nos también por tales los tuviéramos? ¿No fueran en toda la tierra también invocados? ¿No fueran conocidos y afamados? Y entonces dicen ellos, os habremos de tranquilizar, hermanos, porque tenemos el libro donde está la palabra divina, donde está debidamente dispuesta toda la que es la palabra de este Dios, del dueño y del cerca, el Dios del junto. Esas palabras metafóricas sí las entendían. Es el Ipalnemoani, un Dios que ellos tenían que no sabían describir cómo era. Solo sabían que era el creador del cielo y de la tierra. No hay estatuas de él, no hubo tallas de él, solo hubo ese nombre, Ipalnemoani. Pero por ahí fue un asidero donde pudieron más o menos empezar a comprender que podía haber otras cosas que ellos no habían conocido. Y dicen los frailes, hace mucho tiempo que esto ocurrió y es palabra muy verdadera y justa. Ese libro tiene palabras muy verdaderas y justas. Y escuchando aquellas palabras, nos dice Sahagún, los sabios mexicas aceptaron entablar el diálogo con los 12, diálogo prolongado, diciendo que no se altere vuestro corazón y esté tranquilo el nuestro. Os escucharemos. Y empezando por el Génesis, comenzaron a dar la doctrina cristiana. La versión náhuatl está llena de metáforas y de mucha riqueza. Yo no sé náhuatl, yo no lo puedo leer en náhuatl. Yo lo que leí fue la versión castellana de León Portilla. Por último, ya para cerrar, si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Ahí están algunos fragmentos, ahí se los dejo. Jerónimo de Mendieta, historiador de aquel siglo XVI ya tardío, también nos narra la veracidad de estos diálogos, de estos coloquios. Seguimos. Ahí narra lo que les decía, lo que pensaban los mexicas era eso. Estos pobres deben ser enfermos, estar locos. ¿Por qué? Pues porque al mediodía se regocijan, dan voces y lloran. Los mexicas no se explicaban cómo ellos les quisieron ofrecer algo a estos hombres que veían buenos y virtuosos. Los veían amorosos y humildes y les ofrecieron lo mejor que tenían, manjares, los rechazaban. Comían lo básico, austeros, hierbas amargas. Les ofrecieron pulque, no aceptaban. Les ofrecieron mujeres u hombres, porque también la sodomía era algo que se practicaba. No aceptaban ninguna de las cosas de la carne y por el contrario se retiraban al ocaso, se retiraban a hacer sus municiones, sus oraciones. Seguramente rezaban las preces en canto gregoriano, en latín, y a los indios les parecía que lloraban. Los veían agachados, compungidos, con la cabeza entre las manos, y decían, ¿cómo sufren estos hombres? ¿Cómo lloran? Y entonces, por eso nos explica García Iscasbalceta que si en un principio el Colegio de Santa Cruz tuvo la intención Zumárraga de que fuera un centro de formación religiosa para formar una nueva clase, un nuevo clero indígena que ayudara a la evangelización, al poco tiempo pues fracasó la idea de que fuera un clero porque los indios no se interesaron en la parte eclesiástica, se interesaron en el conocimiento. Ellos no querían ser eclesiásticos para terminar desarrapados, pobres, descalzos y lejanos a todos los placeres mínimos de la vida, pues no querían eso, pero sí querían su sabiduría, su cultura, su conocimiento, sí querían su dominio de las artes médicas, de la música que ellos trajeron, de la artesanía que ellos trajeron, de los conocimientos de la matemática y la arquitectura que ellos les dejaron, eso sí lo querían. Seguimos, últimas láminas. La segunda etapa, esta primera etapa de acercamiento y aprendizaje de la lengua, culmina con la etapa del alfabeto. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que era tan poderosa la misión de estos hombres que se hicieron lingüistas, que la parte que dejó a todos impresionados era cómo aprendieron los idiomas del centro de Mesoamérica. Obviamente, pues no estamos hablando de México, estamos hablando de que Nueva España abarcaba lo que hoy sería pues el centro del país.
lo que conocemos como todo el Bajío y hacia la zona de Veracruz, y a lo más que llegaba era a la Nueva Galicia, que era Jalisco, y fundaron ahí la villa de Guadalajara, que luego fue ciudad. Hacia el norte era tierra chichimeca. A lo más que habían llegado era a lo que hoy es Querétaro, Aguascalientes, parte de Zacatecas. Ya para allá era tierra indómita, en manos de chichimecas, que quiere decir traducido al náhuatl, los hijos del perro, los chichimecas o bárbaros para ellos. Entonces, ya en esta segunda etapa ya había conventos, ya había expansión, había centros de educación, había una gran amistad con los indios de parte de los frailes, enemistad con los políticos y enemistad con las autoridades civiles, pero no con las autoridades eclesiásticas. Ellos les daban todo lo que tenían, conocimientos sobre todo. Es cuando se crean los primeros alfabetos. Tenemos, fíjense nada más, las primeras artes de la lengua mexicana. La primera, la de Alonso de Molina. No llegó a imprimirse, se quedó manuscrita, es de 1571. Muy, muy compleja. Ahí habla de el arte de la lengua mexicana, es decir, las reglas del náhuatl, cómo incorporaron las letras del latín para que hubiera fonemas y pudieran expresarse y construirse palabras para esos naturales. Antes hubo el arte de la lengua de Michoacán, y este arte de la lengua de Michoacán, que fue el primero que sí se imprimió y sí se publicó. Hay que recordar que la imprenta llega hasta 1539 y llega con Juan de Pablos de Sevilla. El impresor Juan de Pablos fue el primero autorizado a poner una imprenta. Bueno, pues la primer arte de la lengua de Michoacán de Maturino Gilberti, digamos que puede ser la primera de una lengua indígena, aunque tenemos conocimiento que antes hubo otros artes de la lengua que están perdidos. El de Andrés de Olmos y el de Alonso de Molina. Andrés de Olmos, tomen nota de ese, porque posiblemente fue el primero y estuvo perdido durante siglos y después se pudo recuperar en algunas de las viejas fuentes bibliográficas allá en España, gracias a las labores de investigación de Casbalceta. Bueno, la primera gramática impresa de América, entonces, tenemos que sí es la de Maturino Gilberti. Maturino Gilberti era un franciscano francés, de estos que llegan en la segunda oleada de los 20 junto con Sagún. Maturino Gilberti acabó sus días en Michoacán y se hizo experto en la lengua de los de Michoacán, es decir, en el purépecha o tarasco. Y ese arte de la lengua data del año de 1558 y es extensísimo, voluminoso y docto, muy docto, hasta se asombran hoy los lingüistas de esta época contemporánea. Seguimos y ya acabamos prácticamente y estoy abierto a preguntas. Esto es una copia facsimilar del Códice Florentino que está en Florencia, por eso es florentino, ¿no? Es el famoso códex que construyó Sahagún, la obra más extensa, enciclopédica y monumental que se produjo en el siglo XVI. Yo creo que en todo el mundo no hay una obra más importante. ¿Seguimos? Verdaderamente enciclopédica. Se narra todo, todo. Cómo era la medicina, el derecho, la fauna, los animales, los ecosistemas, los conocimientos de riego, de arquitectura, cómo curaban a sus hijos, cómo cultivaban sus sembradíos, todo, todo, todo. Todo lo que se pueda saber se supo allí y además con dibujos preciosos de los tlacuilos indios. Seguimos, por favor. Entre ellos, bueno, pues está muy detallado el consumo ritual de carne humana, la antropofagia, que los mismos fuentes indígenas en estos diálogos reconocen, y desde luego las fuentes de Sagún, y la reconstrucción de Sagún es amplia. Ya no entremos en detalles, pero nos dice hasta cuántas horas había que cocer la carne para que fuera comible y estuviera suave para el pozole. Seguimos. Este es el catecismo testeriano, que como podemos ver, antes de que hubiera gramática, pues utilizaban los pictogramas. Jacobo de Testera fue otro de aquellos 20 que vinieron en la segunda oleada. Seguimos. Bueno, seguimos, ya hablamos un poquito de eso. Ya nada más para concluir. Santa Cruz de Tlatelolco. ¿Quién promovió Santa Cruz? ¿Quién dio dinero? Pues el primer virrey Antonio de Mendoza. Quería muchísimo a los franciscanos. Los franciscanos habían ayudado a su padre allá en Extremadura
al padre de Antonio de Mendoza, que fue uno de los héroes de la Reconquista, héroes de la unificación peninsular, derrotando a los árabes en Granada. Desde luego la Real Audiencia y los primeros franciscanos promotores como Zumárraga, Mendieta, Pedro de Gante y los 12. Seguimos. Muchas gracias. Este es uno de tantos frescos que están en aquellas iglesias que quedan del siglo XVI. Este fresco está en una de aquellas iglesias que están en toda esa zona que rodea al Popo, entre los estados de Morelos y de Puebla. Me parece que este es en Yecapixtla, pero en muchas de ellas hay imágenes de los reverenciados 12 apóstoles de México. Y aquí dejamos el tema amplísimo y si tienen preguntas, con mucho gusto. Y les digo, si buscaste, por ejemplo, Arturo, algún artículo mío no vas a encontrar. Todavía están a unos años de distancia. Apenas empezaré el doctorado. Estoy acabando la maestría en humanidades. Bueno, ni siquiera acabando, voy a la mitad. Pero enseguida, luego viene el doctorado en humanidades. Pero como puedes ver, para comprender estas cosas hay que tener un montón de contexto, porque si no hay un contexto amplio, uno se puede perder bien fácil. Es como un laberinto que te pierdes. El contexto te ubica. El contexto te ubica a qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran las ideas, cuál era el pensamiento, por qué ocurren las cosas como ocurren. Y ocurre estos votos de humildad absoluta porque en Europa estaba convulsa la iglesia patas para arriba después de las denuncias de Lutero. Los franciscanos vuelven a su regla vieja y dicen estos somos. Y esto fue lo que trajeron. Y por eso Krause que no es un hombre de fe, él dice y reconoce que el espíritu franciscano quedó impregnado en el México que fue y que somos. De alguna manera ahí está impregnado.